En el 2020, aprendimos que el amor y la solidaridad, esas son las fuerzas que nos mueven. En Coop Mam, somos parte de tus experiencias y sueños. El futuro es ahorra. Cooperativa Mamoncito, deposita tu confianza. Desde la República Dominicana, soy Ivonne Ferreras. Aquí estamos en jueves, que es antesala del fin de semana. Jueves 31 de agosto se termina, señores, este mes, que es el mes 8 de este año. Y justamente en el día de hoy cumple 44 años uno de los fenómenos atmosféricos, uno de los eventos de la naturaleza más devastadores para la República Dominicana. Digamos que en los últimos tiempos, el ciclón David, como lo recuerdo, señor, una ciudad totalmente desolada, devastada, atravesó la isla pito a pito, como se dice, y la verdad que fue entonces requintada después por la tormenta Federico, el desastre que hubo aquí en República Dominicana, 1979, 31 de agosto, ciclón George, y todavía lo peor, señores, todavía hay damnificados del ciclón George 44 años después, hay que recordarlo. El presidente Luis Abinader habló ayer de muchas cosas en una entrevista conjunta por parte de los directores de medios del Grupo Corripio. Habló sobre la campaña, que este fin de semana arrancaría ya de plano la campaña. Por cierto, fue inquirido por los periodistas cuando le decían si ahora que estamos en una discusión con todo el tema de la Junta Central Electoral y el tema de la precampaña, decía que lo haría como Dios manda, respetando, ¿no?, las leyes, el mandato de la Junta Central Electoral, y que sería entonces en lugares cerrados. Pero bueno, no solo eso, de eso habló el presidente Luis Abinader. El equipo reeleccionista que trabajará con él tendrá que tomar una licencia, por tanto, parece que vamos a tener medio gobierno de licencia, desde el ministro administrativo de la presidencia, Obras Públicas, Banco de Reserva. Bueno, ahí está. Parece que todos los van a tener que tomar la licencia. Yo pienso que debería también de tomar el presidente Luis Abinader, a juzgar por lo que él había pedido a quien le antecedió, Danilo Medina. Si bien es cierto que no está estipulado que el presidente tome licencia o renuncie del cargo, evidentemente. Pero bueno, lo recuerdo perfectamente cuando él decía que por un asunto de fortalecimiento moral, el presidente Danilo Medina debía tomarla. Yo creo que debería dar un buen ejemplo ahora el presidente Luis Abinader. Admitió que se necesitan ajustes fiscales, los mismos que se habían propuesto en principio de su gestión, que tuvo que echarlo hacia atrás porque la gente se crispó en momentos de muchas complicaciones para el país, y en los que solamente se planteaban dos salidas, los problemas que teníamos por la situación en la que tuvo que iniciar este gobierno su gestión. Recuerden, ¿verdad? No podemos olvidar el tema pandemia y después lo que ocurrió con la guerra a Ucrania y el impacto que tuvo en América Latina y sobre todo en el Caribe insular, en el que está República Dominicana. En fin, que hizo referencia a muchos temas, pero yo en el día de hoy definitivamente mi reflexión quiero un poco enfilarla sobre el sistema de partidos, por algunas informaciones que hoy están en los diarios del día de hoy. Yo creo que amerita hacerlo, porque yo siento a veces que hay como un divorcio y una distorsión entre lo que quiere la gente y lo que pasa con el liderazgo político. A veces uno siente que y hay muchas mediciones que se han hecho en los que la gente ha dicho que prefiere mano dura a la democracia, y la razón está en muchas situaciones que hay de parte del liderazgo político, que a veces cuando tú ves ciertos niveles de descaro de los políticos, tú sientes que simplemente hay una intención de pulverizar la democracia. Y por supuesto que a finales de la década de los años 70, aquí en República Dominicana, había iniciado toda una configuración de partidos encabezada por los líderes postrujillistas del momento, que era Joaquín Balaguer, el profesor Juan Bosch y por supuesto José Francisco Peña Gómez, que conformaron y que de alguna forma desarrollaron esas tres estructuras partidarias que dieron de alguna manera estabilidad democrática al país desde sus inicios, y que, bueno, con todas sus falencias llega hasta la actualidad, incluido ese periodo de postdictadura, decimos algunos, que abarcó desde 1966 hasta 1978. Sin embargo,
En las últimas décadas, desde diferentes sectores, se advierte una especie de crisis de la democracia, ¿no? En este país, caracterizado por un aumento de la desconfianza de la gente en el sistema político por parte de los ciudadanos, también esa desafección política que tú sientes, ¿no? Ese debilitamiento institucional a lo que aportan los partidos políticos, esas divisiones que nosotros vemos y hemos visto a través del tiempo, esas rupturas en los principales partidos políticos y, por supuesto, ese resurgimiento de un populismo como forma, ¿no?, de gobernar o de gravitar dentro de la vida política del país. De esa manera, bueno, pues organizaciones políticas que, como el Partido Reformista y el Partido Revolucionario Dominicano, durante tanto tiempo dominaron y gravitaron el escenario electoral desde el 70, 80 hasta mediados de los 90, posteriormente entonces fueron protagonistas de grandes escisiones, ¿no?, que lo redujeron a porcentajes casi hasta la desaparición. Es el caso del PRD. Después vino la crisis de 1994 y en esa crisis, bueno, pues yo creo que se estableció el tripartidismo que surgió como opción del poder y que en el caso con la incorporación del Partido de la Liberación Dominicana gobernó el país durante 4 décadas. Llegaron momentos de mucha tensión, por supuesto, después de 20 años de los gobiernos PLDistas, fundamentalmente por pugnas, por divisiones, que tenían que ver con control interno, control hegemónico de cara precisamente a la administración del Estado, que en sus gestiones fue permeado por la corrupción y finalmente el PLD fue sacado del poder. Y en ese contexto en el que la gente desde la calle hacía reclamos, es que como instrumento a la mano emerge entonces el PRM, que ya venía como división del Partido Revolucionario Dominicano y como opción de poder. Y ahí está precisamente el presidente Luis Abinader, que yo creo que es un resultado de ese levantamiento de la gente y esa calle que la gente tomó, levantando casi como un derecho fundamental la bandera de la no corrupción, de la no impunidad. Y hago todo este introito y todo este preámbulo precisamente porque hay mucha preocupación, al menos yo la tengo, en el sentido de que el liderazgo político dominicano parece que no acaba de entender que hay que producir un cambio en las formas de hacer política, y eso tiene que producirse de manera urgente, porque parece ser que al paso que nosotros vamos, nos vamos a quedar sin esa tan deseada y tan cacareada democracia. Que algunas mediciones que se hagan, no solamente locales, sino regionales, hablen de que el 69% de los dominicanos prefieren mano dura por encima de la democracia, yo creo que tiene que llamar a reflexión al liderazgo político. Y aunque no es un fenómeno que sea exclusivo de la República Dominicana, es un estereotipo del político oportunista, del político demagogo, del político irrespetuoso de la debilitada institucionalidad de esta era, que ha estado contaminando desde las esferas del poder con sus malas mañas y que definitivamente debe parar. Claro, salvo algunas excepciones, pocos son los que acaban delante de la justicia. Y yo hablo de excepciones porque de alguna manera hay que destacar que ahora, en este proceso, en esta etapa en la que estamos viviendo, hemos visto casos que antes no podíamos siquiera pensarlos, podrían producirse. Pero yo creo que hoy día nosotros tenemos casos que ilustran muy bien todo eso que estamos diciendo. Y justamente en el día de hoy, nuestros encumbrados legisladores, por ejemplo, para citar algún caso, han decidido reducir los tiempos de trabajo por los que le pagamos y por los que le pagamos muy bien, para salir a hacer campaña sin licencia y sin renunciar a todos los beneficios de los que son objeto, sin que a nadie le importe. Cuando nosotros vemos ese tipo de cosas que hoy está en los diarios y que pasa como si nada, o sea, nosotros vamos a reducir el trabajo por lo que la gente nos paga, porque el momento es de nosotros mantenernos en el poder, como sea, no importa. Y eso ilustra mucho lo que acabo de decir.
porque nosotros tenemos entonces que repetir en estos casos o ver, por ejemplo, como el liderazgo político viola la ley y colocan propaganda política cuando no deben y no pasa absolutamente nada. Pero peor aún, cuando tú ves entonces que figuras políticas defienden a otros que están vinculados al poder y son señalados por sus vínculos o actos de corrupción con negocios o del bajo mundo, o como tú ves que permea todo el tema del narcotráfico bajo el amparo precisamente de los sectores de poder, del que no está exento el poder político, o como de manera, señores, taimada. Nosotros vemos a muchos proponentes a cargos electivos que lo hacen sin explicar de dónde sacan el dinero para promover sus aspiraciones y a nadie le importa. Porque aquí lo único que importa es que usted es honorable o no lo es, dependiendo de lo que usted haya acumulado. Y si lo hace desde el poder político, que le sirve como trinchera el partidarismo político, eso poco importa. O cuando tú observas, por ejemplo, y es información también del día, cómo la Junta Central Electoral convoca a los partidos políticos a una asamblea para hacerle entender que hay que cumplir unas reglas que ellos mismos han establecido. Eso, señores, definitivamente nos tiene que llevar a la conclusión de que la política ha sido asaltada por un tigueraje que poco le importa la mentada democracia. Y con esto, por supuesto, termino la transmisión de hoy y quiero dar gracias, como siempre, a Farmacias GBC por el apoyo que nos da para estas transmisiones que hacemos todos los días, 100% dominicano, Farmacias GBC. Agradecer a ustedes por la atención que nos brindan también, dando seguimiento a estas transmisiones, pedirles que le den like, que inviten a otra persona que compartan, que se suscriban y si no lo han hecho, pues háganlo también a patreon.com/soy Ivonne Ferreras.